Si bien existen en el presente múltiples teorías que dan cuenta del mundo algorítmico en sus variadas dimensiones, teorías de la computación, la computabilidad, múltiples teorías de la información, teorías computacionales de la mente, no, a mi entender, no existe todavía un marco conceptual capaz de dar cuenta de las novedades radicales que el mundo algorítmico y computacional están produciendo en el mundo de la vida, en la sociedad, en la política. Creo que un punto de partida para establecer ese marco conceptual es una intersección entre lo que se conoce hoy como humanidades digitales, estudios de software y el nuevo concepto de tecnopolítica. No voy a desarrollar un marco nuevo, sino esbozar algunas ideas de hacia dónde o de cuáles serían los problemas que ese nuevo marco conceptual o que esas nuevas teorías de los algoritmos deberían abordar. Lo primero es pensar que hay que distinguir con mucha claridad entre lo que se conoce como, o entre lo que sería el mundo algorítmico actualmente existente aquí y ahora, y ahí no solo están las dimensiones del desarrollo técnico actual, de hasta dónde están llegando las tecnologías actuales, en particular hoy la aparición de manera ubicua de las tecnologías de Machine Learning como transformadoras del panorama tecnopolítico, sino también en clave de posibilidades, es decir, qué cosas pueden hacerse a partir del mundo algorítmico en distintos ensamblajes computacionales. Eso lo dejo como para retomar en breve. Una posición que me parece muy interesante, una construcción teórica que me parece interesante, es el concepto organológico que desarrolló Bernard Stiegler y que va a aparecer sobre todo de manera exhaustiva en el último libro póstumo de Stiegler, escrito con otra gente, el que se llama Bifurcar. En ese libro, por un lado, van a partir de esta posición en la cual organológico significa que toda individuación va a ser siempre psicosociotecnológica de manera inescindible. Es decir, lo psíquico, lo social, lo político y lo tecnológico van a estar siempre interdefinidos y co-constituidos. Esa co-constitución es indispensable para poder dar cuenta de que esos ensamblajes son también contingentes y por lo tanto pueden constituirse otros muy diferentes. En un contexto en el cual las tecnologías digitales, sobre todo las nuevas formas algorítmicas, son ordenadas, orientadas por grandes corporaciones o actores globales, es muy importante tener la capacidad de ver que las posibilidades son completamente diferentes y que está en los propios ensamblajes psicosociotecnológicos constituir mejores perspectivas y mejores orientaciones para el desarrollo tecnopolítico. En ese sentido, esta coevolución tiene que dar cuenta de una novedad radical que es la enorme capacidad evolutiva, la enorme velocidad evolutiva de los sistemas computacionales y por supuesto, por lo tanto, de los ensamblajes tecnopolíticos asociados a las mediaciones digitales. Esa capacidad evolutiva no es inédita en la historia humana. Ningún sistema técnico, ningún sistema humano pudo evolucionar a esas velocidades, con lo cual teorizar sobre ello es una necesidad, pero a la vez un desafío muy difícil de llevar a cabo, dado que toda teoría termina de asentarse estará hablando ya de algo que no es lo que está ocurriendo, sino que ocurrió hace un tiempo. Por eso es necesario una teorización de manera continua y reconocer cuáles son estas novedades radicales que informan estos nuevos sistemas. Esta coevolución digamos, de mentes, sistemas sociales y sistemas digitales también requiere una nueva superación de los dualismos, de las formas de dualismo. Más allá de los dualismos usuales, mente-cuerpo, a lo Descartes, que también suelen reaparecer en estos marcos, hace falta también, me parece, entender que no se trata de un antagonismo entre, por ejemplo, inteligencias naturales, inteligencias artificiales, sistemas de aprendizaje digital, aprendizaje humano, sino que por el contrario, lo que va evolucionando son las formas de distribuir cognición, percepción e incluso agencia política, colectiva o hasta individual. Esa distribución técnica de la percepción y la cognición que mencionaba Mark Hansen es una buena manera de ubicarse para entender sobre qué hay que teorizar, sobre la forma de distribución. En ese sentido, me parece también que puede ser necesario entender cómo
en el presente los sistemas digitales constituyen marcos de acción particulares, ¿no? Y que esos marcos de acción tienden a estabilizarse en una clave política sobre todo, pero que a la vez, entendido de nuevo en clave de posibilidad, cambiar las reglas de juego, cambiar las condiciones evolutivas de los propios sistemas, no está fuera del alcance de los grupos hoy subordinados frente a las grandes corporaciones. Esa es una de las grandes ventajas del mundo computacional. Por supuesto que las posiciones favorables respecto, por ejemplo, al acceso a grandes bases de datos, o mejor que eso, a la producción cotidiana de grandes masas de datos, hace que el trabajo sea desde atrás, digamos, ¿no? Sea más difícil y difícil de competir en ciertas áreas con las grandes corporaciones informacionales. Sin embargo, en clave de de alternativas políticas, las posibilidades están claramente abiertas. El mundo algorítmico es un mundo, en algún sentido, altamente versátil, más versátil que cualquier otra tecnología previamente conocida. En ese sentido, quiero tomar algún ejemplo, ¿no? Un par de ejemplos de cuestiones que, cómo pueden pensarse estos ensamblajes computacionales, ensamblajes o mediaciones computacionales que establecen nuevos colectivos y nuevas formas de pensar, o sea, nuevas maneras de constituir nuestras propias mentes. Por un lado, un concepto clave que va a manejar Stigler, que me parece que es valioso para poder encontrar cómo caracterizar y cómo evaluar los los distintos procesos, las distintas trayectorias tecnológicas. Es decir, cómo sabemos si una trayectoria tecnológica tiende hacia un camino emancipatorio o es más de lo mismo o es inclusive o trata de reforzar las condiciones de explotación actuales. Bueno, no es simple eso porque hay muchas variantes para pensar, pero una clave que Stigler y su gente van a considerar es la clave entropía, negentropía, antientropía. Esos tres conceptos que intentan plantear una pelea, una lucha política contra la homogeneización, ¿no? Contra una globalización o, como dicen ellos, inmundialización, jugando con lo inmundo de esta forma de globalización, puede asentarse en bajar la entropía, hacer procesos antientrópicos que tengan que ver con la producción de pensamiento local, que no significa para nada que ese pensamiento local va a estar por fuera o en contra o antagonizando con las mediaciones digitales que por su naturaleza tienden a estar globalizadas. Al contrario, implica ensamblajes computacionales locales que tengan potencia de desarrollar alternativas al proyecto, digamos, del capitalismo tardío, del capitalismo computacional o del postcapitalismo, en palabras de Mackenzie Ward, del vectorialismo, que sería una revisión peor de lo que fue el capitalismo. En esos términos, Latinoamérica, en particular Chile y Argentina, tienen, no solo Argentina, Chile y Latinoamérica, tienen una cantidad de ejemplos de capacidad de bifurcar usando o a través de los desarrollos científico-tecnológicos. Creo que los trabajos del CyberSyn, de Stafford Beer y Fernando Flores en aquel momento en Chile, o los desarrollos de Oscar Barsavsky y todos sus equipos, tanto en Argentina como en Venezuela, o en Bolivia, o en Ecuador, o en todos los lugares que él estuvo trabajando en modelos matemáticos como forma de desarrollo local o de desarrollo, digamos, socialista en nuestras tierras, son ejemplos de este tipo de bifurcaciones capaces de reducir la entropía y de generar procesos virtuosos, ¿sí? Ahí quiero remarcar una sola cosa. Me parece que a diferencia de los trabajos que menciono, del CyberSyn y los trabajos de Barsavsky, que estaban centrados en una transformación del Estado como principal actor político de nuestros pueblos en los años 70, creo que hoy los actores globales que son capaces de ordenar el sistema o de orientar estos sistemas mucho más allá que los estados-nación, cambia el panorama y hace falta reconstituir políticamente el tipo de acción que pueden ser virtuosas y efectivas frente a el estado de situación actual. Para ello nos hace falta crear nuevos conceptos que puedan habitar distintos espacios, el espacio político, el espacio técnico, y que tengan la capacidad de crear nuevos lenguajes
en los cuales enunciar, defender, compartir y promover proyectos políticos emancipatorios, proyectos tecnopolíticos emancipatorios. Quiero poner otro ejemplo de un concepto de ese estilo que tiene mucha potencia y a la vez algunas limitaciones que quiero marcar de forma ejemplar para entender qué tipo de conceptos hace falta desarrollar. Es el concepto de gubernamentalidad algorítmica, desarrollado por el 2016 por investigadoras belgas, Antoine Rouvroy y Thomas Burns, que entienden con ello una extensión, una reconstrucción del concepto de gubernamentalidad de Foucault en el mundo algorítmico. Y más allá, no voy a abundar sobre eso ahora, está bien, sirve para entender las nuevas reglas de juego y el nuevo escenario sobre el cual disputar, pero a la vez, al hablar de gubernamentalidad algorítmica, cuando se trata específicamente de la gubernamentalidad de un tipo particular de algoritmos, básicamente los algoritmos de aprendizaje maquínico, algoritmos que tienden a generar, que en realidad, perdón este aside, hoy socialmente la palabra algoritmo está asociada a ese tipo de algoritmos, de machine learning, que curiosamente son los menos algorítmicos de los algoritmos, es decir, son básicamente clasificadores estadísticos, ¿sí? Lo gracioso o lo curioso es que son producidos por otros programas, pero no son difíciles de caracterizar como algoritmos, están como en el límite, ¿no? Pero bueno, esos algoritmos de machine learning producen como clasificadores estadísticos una tendencia a la media, a la reproducción de lo que hay, son en un sentido conservadores. En otro también, si uno lo ve desde otra perspectiva, uno podría pensar que en tanto clasificadores que son capaces de generar diferencias más allá de las capacidades humanas, también podrían usarse o pensarse o ensamblarse como reductores de entropía, ¿no? Porque estarían generando un mundo de diferencias donde no era posible encontrarlas. Más allá de esta breve disquisición, el concepto mismo de gubernamentalidad algorítmica está asociada a ese tipo de clasificadores estadísticos llamados algoritmos. Eso no tiene problema, solo que el problema es que el sintagma algorítmico que aparece ahí tiende a hacer pensar que cualquier forma de organización social mediada por algoritmos tendería a ese tipo de propiedades, lo cual es falso y si uno lo asume como tal, corre el riesgo de no desarrollar alternativas tecnológicas basadas en otros principios políticos, ¿no? ¿Eso es posible? Claro, completamente. ¿Y posible con algoritmos? Sí, por supuesto. O sea, el mundo algorítmico es más grande que el universo. Son infinitos los algoritmos con infinitos comportamientos diferentes. O sea, en tanto posibilidad, realmente permite alternativas tecnopolíticas completamente opuestas en el signo político que este tipo de gubernamentalidad tendría. Dicho eso, tomando esos ejemplos, quería decir un par de cosas nada más sobre posibles futuros de los ensamblajes digitales, de los ensamblajes computacionales o de la tecnopolítica. Por un lado, una de las cosas que quería centrarme es esta idea también que suele ocurrir en el pensamiento actual o en las teorías actuales, de que lo digital es como una reducción del mundo, que hay un mundo de la vida analógico, como si analógico fuera símbolo o sinónimo de lo real, de lo que está en el universo, y lo digital sería una reducción, una especie de pixelamiento del mundo, ¿no? Y ese pixelamiento hace que veamos menos, que perdamos capacidad. Yo creo que no es así, que es todo lo contrario, que lo digital en realidad es una superposición de una grilla nueva sobre el mundo que ya está, que no es analógico tampoco, que no se sabe qué es, pero no importa, sobre ese mundo que está, con nuevas capacidades operatorias. En ese sentido, reduce la entropía, en tanto que la entropía como tal vuelve más difícil las operaciones, o sea, hace que hacer cualquier operatoria en un estado más entrópico, más probable y menos singular, sea mucho más difícil. Luego, el mundo digital, en tanto da lugar a nuevas formas de operación y más aún a nuevas formas de codificación de esas operaciones y a transformaciones de esos códigos, ¿no? Eso genera un universo de muchísimos niveles de abstracción y de grandes órdenes de magnitud que hace que las primeras impresiones acerca de cómo eso es reduccionista sean erróneas y que en algún sentido nos lleven por caminos equivocados. Luego, eso, ¿no? Reivindicar lo digital como como algo que se agrega al mundo, no como algo que lo reduce. Como algo nuevo que se agrega y que se agrega porque
aumenta notoriamente, de manera drástica, la capacidad operatoria sobre el mundo. Reconocer eso políticamente llevaría, o tiene que llevar necesariamente, a un marco de acción donde lo digital es parte constitutiva de los espacios políticos. Y en esos mismos términos, me parece que también, como clave de pensamiento, es necesario descentrar lo humano, ¿no? Algo que se dice en muchos contextos. Creo que en este contexto, descentrar lo humano significa no pensar la inteligencia humana en particular, pero no solo la inteligencia, como paradigma de nada. La evolución hizo lo que pudo, la forma de inteligencia humana tiene sus alcances y límites. Por supuesto, como decía Chomsky, el machine learning no es tampoco un paradigma de inteligencia, por el contrario, es una manera de establecer correlaciones a partir de muchos datos, pero tiene una bajísima capacidad de inferencia y también tiene una bajísima capacidad de evolución. El machine learning, más allá de todos los logros que consigue en una cantidad de áreas, más que justificar su existencia y su evolución, son un llamado de atención acerca de con qué poco se puede hacer tanto, ¿no? Realmente son sistemas que solo minimizan funciones en espacios vectoriales cuyas dimensiones son espurias. Entonces, con esa tecnología tan elemental, conocida aparte desde hace muchos años, solo que hoy llevada adelante por un gran poder de cómputo, se consiguen resultados enormes. A diferencia de eso, el conocimiento o la inteligencia humana, pero no solo humana, va a haber seguramente, ya hubo y habrá mejores, otras formas de inteligencias distribuidas, computacionales, humanas, con distintas formas de distribución, cuya capacidad de inferencia sea mucho mayor. Para ello, y donde el machine learning o los clasificadores estadísticos tengan un rol mucho más acotado para poder resolver algún tipo de problemas, pero que la producción de singularidades, la capacidad de inventar nuevos mundos, sea algo concomitante a la propia tecnología y que eso será un nuevo salto tecnológico que esperamos podamos orientar en proyectos políticos emancipadores.